Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la historia de PewDiePie y Sky. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior les conté con respecto a una pesadilla que tuvo Sky. De repente él se levanta y hace una llamada. Así que comenzamos. El joven se frotó la cara con fuerza para concentrarse y despertar por completo, a pesar que su cerebro volvió a pensar en ese momento, pero resultó ya ser medianoche y tuvo la misma pesadilla que hace meses no sueña. A la mañana siguiente, Sky se despertó solo en una habitación de un hotel. Su cuerpo estaba sucio con manchas pegajosas, lágrimas y manchas rojas, y aún así arrastró su cuerpo de regreso a la casa de su tía. Estaba llorando y se encerró allí durante días, hasta que su padre vino a verlo, porque no lo podía contactar, y lo llevó a casa sin que el joven dijera una sola palabra. Pasó mucho tiempo fingiendo que nada había pasado, actuando como si no hubiera nadie con ese nombre en este mundo, y pensó que nunca volvería a saber de esa persona, pero debido a la historia de Rain, Sky contactó con él una vez más, que pensó que no podía sentir nada. Cuando escuchó el sonido de su voz al otro lado de la línea, reconoció que todavía tenía miedo. Durante estos años no han disminuido el miedo que le tiene a Gon, pero han creado un escudo a su alrededor que lo hizo actuar como si nada hubiera pasado. Tienes una deuda conmigo. Los amigos de ese hombre jugaron con él libremente. Gon pareció sorprendido. Probablemente no pensó que se atrevería a ponerse en contacto con él, pero accedió diciendo, ¿nos vemos? Sky cortó la llamada rápidamente y se deshizo del número del que estaba llamando rápidamente, como si temiera que la otra persona viajara a través de la señal y apareciera frente a él. ¿Cuándo me olvidaré de esto?, dice Sky. El joven estaba enojado, pero en el fondo estaba asustado. Le bastó mirar alrededor de la habitación. Estaba temblando de miedo en medio de la oscuridad, hasta que agarró su teléfono para llamar a una persona que dijo que vendría al edificio. Pai contesta, ¿estás pensando en mí? Sorprendentemente, la voz del otro lado de la línea hizo que la incomodidad en su pecho se aliviara, reemplazándola con comodidad. ¿Qué pasa si digo que sí?, contesta Sky. Pai dice, dilo otra vez. Del otro lado de la línea pide que repita las palabras con un tono de incredulidad hasta que el oyente se sienta mucho mejor, lo suficiente como para dejar que las palabras escapen fácilmente de la mente. Sky dice, PewDiePie, te extraño. Ahora quiere que PewDiePie lo abrace con fuerza y le diga que todo está bien. ¿Desde cuándo empezó a creer en las palabras de este hombre? Sky dice, PewDiePie, ven pronto. En otro escenario, Payo estaba con Pai. Ambos chicos estaban en la carrera de autos. El cielo estaba completamente oscuro. Las luces en el suelo brillaban más que las luces de las estrellas en la carretera. Payo mira a su amigo y le dice, nadie puede vencerte hoy. Un evento organizado por una persona influyente que cierra la calle en medio de la oscuridad. En este evento se puede apostar de todo, ya sea dinero, personas que te acompañen o dignidad, pero Pai compite por una sola cosa, satisfacción. Un pasatiempo que solía amar más que la compañía de una chica, pero ahora tiene algo más que está surgiendo en su lugar. Pai dice, creo que he tenido suficiente, me iré por hoy. ¿Solo media hora? Esto preguntó sorprendido. Payu dice, cuando dijiste por primera vez que ibas a coquetear con Sky, no podía creer que alguien como tú hable en serio. Pai dice, incluso más que en serio. Pai sonrió ampliamente, dándole una palmada fuerte en el hombro a su amigo, como diciendo que se relaje. Pai dice, no te preocupes, no hablo solamente por mi bien, o por el hecho de que seas el señor de Sky, o porque sea el mejor amigo de Rain, sino porque realmente lo amo. Solo piensa en la voz suplicante diciéndole que vuelva rápido. Si no fuera porque prometió a algunas personas que vendría a competir, probablemente ya se habría ido desde el momento en que lo escuchó. Pai dice, creo que será mejor que me vaya. Cuanto más pienso, más quiero verlo.
En ese momento aparece una persona que se llama Paige. Paige dice: Pai, hoy estuviste genial, otra vez. Antes de que el joven pudiera salir del evento, fue interceptado. Pai dice: creo que es normal. Esto dijo Pai de buen humor, mirando la cara de Paige y a su alrededor. Pai dice: ¿entonces Gong no apareció hoy? Paige contesta: no, está un poco ocupado, pero si quieres verlo más tarde, lo llamaré. Pai agitó su mano diciendo que no. Solo lo saludó cortésmente, pero no quería ver a nadie en particular, ni hablar con la persona que parece ansioso por hablar con él. Pero Paige dice: oh, Pai, tu novio es tan lindo. Cuando la otra parte habla de Sky, Pai detuvo su marcha de una manera automática. Lo vi en Instagram, dice Paige. Pai tenía miedo de que alguien se metiera con su niño, por lo tanto Pai anunció su propiedad y publicó una foto de Sky etiquetándolo. Además le dijo a las personas que lo rodeaban que él se ha establecido y que no necesitan contactarlo o llamarlo porque está ocupado cuidando a su niño. Incluso publicó una foto de un modelo que decía en la descripción: deteniéndome para ayudar a mi novio. Pai dijo que esto es más claro que besar a su novio en las redes sociales. La gente le dice que Sky es lindo. ¿Cómo podría Pai no sonreír ampliamente? Pai dice: sí, es tan lindo, respondió presumiendo a su novio. Paige dice: entonces, ¿cómo se conocieron? Pai se preguntó cuál es el interés de este chico, pero lo dejó pasar porque sabía que Paige lo admiraba y que siempre buscaba algún tema para hablar con él, por lo que supuso que solamente estaba buscando algo de qué hablar. Pai dice: lo encontré en este evento. Al principio era tan frío que ni siquiera se giraba a ver mis ojos, pero cuando lo conocí es tan lindo y agradable. Entonces sonrió ampliamente cuando recordó que Sky le pidió que volviera rápidamente. Paige dice: entonces, ¿por qué no lo traes aquí? Continuó preguntando. Pai dice: me gustaría que viniera, pero todo depende de él. Él estudia mucho. Paige le contesta: pero no quieres que te vea competir, incluso yo creo de que eres genial. Paige seguía halagando, a lo que Pai sonrió. Pai dice: si llega a venir, no lo molestes, me pondré posesivo. Pai pensó que este chico era una buena persona, así que cuando Paige le pide su número de contacto, él se lo da fácilmente. Pai dice: bueno, me voy primero, tengo un asunto urgente. Tengo que volver para abrazar a mi novio. Paige le contesta: está bien, te veré otro día. No olvides traer a tu novio para presumirlo la próxima vez. Pai no le presta mucha atención a las opiniones de los demás, pero esta vez dijo que sería una buena idea llevarlo allí. Así su chico sabría lo genial que es su novio. Lo voy a convencer a venir la próxima vez. Pai no tardó mucho en llegar al dormitorio de Sky. Luego caminó tarareando una canción a través de la puerta principal, subiendo de 2 en 2 escalones hasta el tercer piso, y caminó directamente hasta llegar al final del pasillo. Su hermoso rostro mostraba una amplia sonrisa. Incluso si Sky lo llama para que lo ayude a trabajar, puede asegurar que tiene energía para hacerlo hasta la mañana. Te extraño. Esas palabras que son más poderosas que una bomba nuclear. Pai dice: ¿Sky me dará un premio? Si me porto bien, ¿obtendré una recompensa extra? Pai pensó esto mientras que recogía la llave de repuesto. Como Sky ya sabía que la tenía, no tenía que esconderla. Los chicos habían intercambiado las llaves de sus dormitorios. Pai ingresa a la habitación. Cariño, estoy aquí, susurró en voz baja al entrar a la habitación, pero solo encontró la cama vacía. Y con esto terminamos el video. En el próximo les voy a contar qué pasa más adelante. Apareció un nuevo personaje, el cual les digo de que no confíen porque también es malvado. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que aquí en el canal está la primera parte del final, la segunda parte, si aún no la han visto, en la descripción les dejo el link.
este video es la tercera parte. Así que bueno, si no lo han visto, en la descripción les dejo los links para que ustedes se enteren qué es lo que pasó, ¿no? Qué es lo que va a pasar, amigos, y qué es lo que vamos a ver en el episodio número 13. Hay que esperar, ¿no? Cómo adaptan esta parte en la serie. Así que bye bye, cuídense mucho.